Vamos a meternos de lleno en un concepto fascinante, el seakeeping, o como diríamos aquí, el comportamiento en la mar. Es básicamente la ciencia que nos ayuda a entender cómo los barcos, estas moles gigantescas, interactúan y responden a las fuerzas brutales del océano. Es clave, claro, para asegurar que lleguen a buen puerto. Y esa es la gran pregunta, ¿verdad? ¿Cómo es posible que algo tan enorme no se parta en dos en medio de una tormenta? Pues la respuesta no es magia ni mucho menos. Es ingeniería pura y dura y de una precisión increíble. Entender cómo se diseña un gigante de acero para aguantar la furia del mar, bueno, de eso va todo esto. Para entender un problema tan complejo, hay que empezar por el principio, por su origen. Hay que entender el pulso del océano. Y todo, absolutamente todo, comienza con su componente más fundamental, la ola. Empezamos por lo más elemental, por la anatomía de una ola. Toda ola, al menos en su forma ideal, tiene un punto álgido, el más alto. A eso lo llamamos la cresta. Es, por así decirlo, el pico de energía que vemos levantarse sobre el agua. Y claro, como es lógico, si hay un punto alto, tiene que haber un contrapunto, el valle, que es el punto más bajo de esa ondulación. Es precisamente el juego constante entre la cresta y el valle lo que le da forma y ritmo a las olas. Y aquí, ojo, un detalle que es crucial. La altura de una ola no se mide desde el nivel del mar, tranquilito, no. Es la distancia vertical total que hay entre su punto más bajo, el valle, y el más alto, la cresta. Esa es la verdadera medida de su energía, de su poder. Ahora, fijaos en esto, que es súper interesante. El comportamiento de las olas cambia radicalmente con la profundidad del agua. A ver, en aguas profundas, en mar abierto, las olas más largas viajan más rápido que las cortas. Pero sin embargo, cuando se acercan a la costa, a aguas someras, la cosa cambia. Ahí, su velocidad ya solo depende de la profundidad, así que todas, largas y cortas, viajan a la misma velocidad. Es un cambio total en su física. Vale, hasta ahora hemos hablado de la ola perfecta, la del libro. Pero el océano real, bueno, el océano real es un caos. Así que ahora vamos a ver cómo se las apañan los ingenieros navales para medir y describir ese caos y poder trabajar con él. Y aquí está el verdadero meollo de la cuestión. La superficie del mar no es una bonita onda sinusoidal, es un batiburrillo, una superposición caótica de cientos, miles de olas distintas, cada una con su altura, su periodo, su dirección. Una sola medida no nos dice nada. Para describir un estado de mar real hace falta tirar de estadística. Para ponerle un número a todo ese caos, los ingenieros usan una herramienta clave, la altura de ola significativa. Imaginaos que medimos 100 olas seguidas. Pues bien, se cogen las 33 más altas, es decir, el tercio superior, y se hace la media de sus alturas. Ese numerito nos da una idea súper representativa de cómo de bravo está mar. Y lo genial de este concepto es que es increíblemente intuitivo. Mira de esta cita. La altura de ola significativa no es solo un número abstracto salido de una fórmula, es que coincide casi a la perfección con lo que un capitán de barco veterano diría a ojo. Es la altura que percibe una persona experimentada. A ver, si la altura significativa nos dice la intensidad del mar, el espectro de ola nos cuenta su carácter. Es como la huella dactilar de ese estado de mar. Nos dice si la energía está en olas largas, tendidas, de mar de fondo, o si está en olas cortas y picadas, de una tormenta cercana. Nos da la receta completa del oleaje. Perfecto. Ya entendemos un poco mejor la fuerza que empuja, el mar. Ahora vamos a centrarnos en el otro protagonista de esta historia, el buque, y en los movimientos que hace para responder a esas olas. Un objeto flotando libremente, como un barco, se puede mover de 6 maneras distintas. Son los llamados 6 grados de libertad. 3 son movimientos de un sitio a otro, adelante a atrás, a los lados y arriba a abajo. Y los otros 3 son giros, rotaciones sobre sus ejes. Estos 6 movimientos son, por así decirlo, todos los pasos de baile que un buque puede ejecutar en su danza con el océano. Vale, ya tenemos las olas por un lado y los posibles movimientos del barco por otro. La pregunta del millón ahora es, ¿cómo conectamos las dos cosas? ¿Cómo podemos saber de antemano exactamente cómo va a reaccionar un barco concreto a un estado de mar determinado? Y aquí entra la pieza clave de todo el puzzle, el operador de amplitud de respuesta, o AAO por sus siglas en inglés. Pensad en el RAO como el ADN de un barco. Cada buque tiene el suyo y es único. Es como un traductor que, para una ola de entrada, nos dice cuál va a ser el movimiento de salida del barco. Es la clave para predecir su comportamiento. Vamos a verlo con un ejemplo súper claro, que es como mejor se entiende. Si para un tipo de ola concreto el RAW de un barco para el movimiento vertical es 2, significa que el barco amplifica ese movimiento. Si la ola mide 1 metro,
el barco subirá y bajará 2 metros. Si el RAW fuera de 0,5, pues el movimiento del barco sería la mitad que el de la ola. Así de potente y útil es esta herramienta de predicción. Y con esto cerramos el círculo. Ya hemos pasado de describir el mar a predecir el movimiento del barco. Ahora solo nos queda conectar ese movimiento con la pregunta original, la más importante, la supervivencia de su estructura. Porque al final, este es el punto más importante de todos. Los movimientos no solo son una cuestión de comodidad. Cada vez que esa masa de miles de toneladas sube, baja o se balancea, se generan unas aceleraciones enormes. Y esas aceleraciones se convierten directamente en fuerzas, en cargas dinámicas brutales que el casco del buque tiene que ser capaz de aguantar, una y otra vez, sin romperse. Así que, si lo ponemos todo en orden, el proceso tiene una lógica aplastante. Primero, cogemos el caos del mar y lo describimos con un espectro de ola. Segundo, usamos el ADN del barco, su RAW, para predecir cómo va a bailar. Tercero, calculamos las fuerzas que genera ese baile. Y cuarto y último, usamos esas fuerzas para diseñar una estructura que lo aguante todo. Un método elegante para dominar un entorno salvaje. Después de este repaso, la próxima vez que veamos un barco, quizás no veamos solo un trozo de metal flotando. Lo que realmente hay ahí es una obra de ingeniería increíble, ejecutando un ballet complejísimo con el océano. Un ballet calculado y predicho para que el comercio mundial y la vida a bordo nunca se detenga.